Agradecemos al distinguido violinista, el hermano Rigoberto Murillo, la hermosa introducción musical para lo que vendrá enseguida. El doctor Manuel J. Gagiola, autor de la plática ¿Renovados para qué?, trata el tema de la renovación exclusivamente desde la perspectiva bíblica, sin dejarse fascinar por la publicidad mundial que rodea tal tema, y que en parte ha producido una ligera desviación y no ha logrado todo lo que es posible gracias a la dirección del Espíritu Santo y la Escritura, y lo ha complicado por la promoción publicitaria, el interés personal, la presunción y supuestas grandezas que al final de cuentas quedan fuera del marco bíblico. La renovación que buscamos y que nos hace mucha falta como iglesia y como individuos no es asunto que se pueda ignorar, pues se trata de una necesidad apremiante, pero tampoco es una novedad o moda, sino algo que ha estado en las Escrituras todo el tiempo y que la Iglesia ha practicado, sin que esto sea un fin en sí, pues si es verdadera renovación bíblica, tiene necesariamente que fructificar, y a esto último es a lo que el doctor Gagiola le dedica su principal atención, pues la renovación será útil solo en el grado en que descubramos el destino y uso que le vamos a dar. La plática que sigue no es para oírse una sola vez. Hay que comenzar oyéndola de corrido en su primera ocasión, pero antes es recomendable la previa lectura del capítulo 12 de Romanos, que es el primer pasaje que sirve como base principal para la meditación. Conforme vaya escuchando la cinta, anote rápidamente todas las citas que se mencionen y asegúrese de que en todas las ocasiones en que vuelva a escuchar este material, usted antes ha leído cuidadosamente dichas porciones bíblicas y ha meditado en ellas. De esta manera aprovechará más lo que vaya escuchando. Con nosotros, el doctor Manuel J. Gagiola. ¿Renovados para qué? Primera plática. En los últimos tiempos frecuentemente nos hemos encontrado en los sermones y en los escritos sobre temas religiosos la palabra renovación, que es objeto de mucha publicidad y provoca la sincera búsqueda de un mejoramiento y superación en la vida del creyente como individuo y como miembro de esa importante colectividad que es la Iglesia. Todos estos esfuerzos en favor de la renovación me parecen sinceros, bien intencionados y a la vez de gran valor para la experiencia religiosa contemporánea,
pero también siento que solo acudiendo a las bases bíblicas y analizando todo lo que sobre el tema se localiza en el Nuevo Testamento, podremos iniciarnos en esta aventura de superación espiritual con la seguridad de que no seremos víctimas de la fascinación que a veces se confiere a relatos que vienen de otras fuentes y a historias cuyo significado pudiera torcerse y aún utilizarse para fines personales o publicitarios, para engrandecer a los hombres antes que magnificar el nombre de nuestro Dios. Movido por los deseos expuestos, procedo ahora a presentar mi primera meditación sobre el orden bíblico de la renovación. Antes de entrar en el estudio de los vocablos renovar y renovación, hay que aprender lo que significa la palabra nuevo. En el griego encontramos dos acepciones. La primera es literalmente neos, que tiene un origen indoeuropeo y se pudiera traducir como lo de ahora, lo del momento, y que también conlleva una idea de lo que acaba de aparecer o surgir, pues se refiere principalmente al tiempo, a lo que es joven. El otro vocablo es kainos, y con él se está hablando de algo a lo que no estamos acostumbrados, que no vale porque acabara de aparecer, sino porque tiene una forma, calidad o naturaleza que están en contraste con lo viejo. En Marcos 16:17, por ejemplo, Cristo promete que quienes crean en Él hablarán nuevas lenguas, kainais, glosais. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, las lenguas en que se expresaban los primeros 120 cristianos eran las mismas que se hablaban desde mucho antes en 17 países diferentes, pero eran nuevas lenguas para quienes habían recibido el Espíritu Santo. Neos y kainos se usan en el sentido de nuevo, pero con una diferencia. El nuevo hombre, el kainon antropon de Efesios 2:15, que es la iglesia, se ha formado de judíos y gentiles, mientras que el nuevo hombre de Colosenses 3:10 es algo de lo que el individuo se ha revestido, una experiencia recientemente adquirida que va en proceso de perfección. Cuando Cristo habla del vino nuevo en Mateo 9:17, Marcos 2:22 y Lucas 5:37 al 39, se refiere literalmente al vino que acaba de salir del lagar, para lo que se requiere la palabra neo. En cambio, cuando el Señor dice a sus discípulos, según Mateo 26:29 y Marcos 14:25, que beberá un vino nuevo cuando esté en el reino con sus discípulos, usa la palabra kainos, y con ello el Maestro está diciendo que el vino del reino será nuevo porque es diferente al que se extrae de las uvas. De la palabra kainos, a la que nos hemos referido varias veces, se puede afirmar que con el tiempo llegó a ser el modo preferido para explicar lo que sucedió en ese inolvidable y glorioso día en que recibimos la salvación. Kainos se volvió un término teológico para explicar un montón de ideas que hubo que expresar y experiencias que se tuvo que describir. De allí que el Nuevo Testamento nos mencione, por ejemplo, un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva Jerusalén, el nuevo vino del banquete escatológico, el nuevo hombre, la nueva canción, la nueva criatura, las cosas nuevas, el nuevo pacto o alianza, el nuevo mandamiento, etc. Y en todos los casos se recurre a kainos para presentar estas ideas que predominan en los escritos de Pablo, y hasta hizo que algunos sugirieran que el mismo apóstol había inventado el término, pero no fue así. Tan rica palabra sugiere la idea de dar vida a algo que ya está presente, la restauración, la introducción de nuevas costumbres, la dedicación y la producción de algo que antes no existía. Ahora trataremos de aprender lo que Pablo quiere decir por medio del sustantivo renovación y el verbo renovar, que usted puede leer en su Biblia si acude a Romanos
capítulo 12, versículo 2, Tito capítulo 3, versículo 5, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 y Colosenses capítulo 3, versículo 10. La palabra griega anakaino se forma de dos raíces, ana, que puede significar atrás u otra vez, y kainos, lo que es reciente pero distinto. Hay casos en los que renovar se origina en ananeo y tiene la idea de algo que se vuelve o hace joven. Por eso se usa en Efesios capítulo 4, versículo 23, que dice, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento o mente. Es muy difícil que se renueve la mente, especialmente si se ha perdido la memoria. Pero la renovación de que habla Pablo se logra en el espíritu de la mente, es decir, en aquel recoveco del individuo en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, cultiva la comunión con Dios, da también entrada a las nuevas ideas y la renovada acción del Espíritu que guía a la verdad. El que se renueva tiene que comenzar haciéndose de una nueva mente. Después de estas introducciones, continuamos con el examen de los pasajes del Nuevo Testamento que se utilizarán en esta plática. Primero hacemos el recuerdo de nuestra renovación original. En Tito capítulo 3 versículos 4 al 6, el apóstol Pablo habla de cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, lo cual trajo como resultado que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en que este pasaje tiene especial referencia a aquel feliz momento que los apostólicos recordamos con particular emoción, que fue el acto de nuestro bautismo en agua. Acto que está igualmente relacionado con nuestra experiencia de la regeneración, aunque aceptamos que no fue el agua en que nos sumergimos la que produjo esa transformación de nuestras vidas que sigue emocionándonos y nos ayuda a mantenernos en la fe. Exigen liturgias bautismales de cristianos de los primeros siglos en las que el candidato hacía su propia declaración de fe y luego conmemoraba su iniciación bautismal con palabras como el Señor me renovó por medio de su vestimenta y me creó por medio de su luz. Otro decía, yo recibí el semblante y la forma de un nuevo ser, entré y fui redimido. Esta entrada suponemos que fue a las aguas bautismales. Estoy seguro de que cada uno de los que ya hemos sido bautizados podía muy bien expresar en palabras propias lo que sintió el día glorioso de su bautismo en agua. Pablo insiste en que cada persona que se bautiza ha sido salva, no por obras de justicia, sino por la combinación de tres elementos que tienen su origen en la buena voluntad, con que en cierto día Dios nos manifestó su bondad y el amor que nos tenía. Luego fuimos salvos por esos tres elementos o factores a que me refiero, y que son, según el apóstol, primero la misericordia divina, enseguida el lavamiento de la regeneración y finalmente la renovación en el Espíritu Santo. En el griego la palabra renovación es anakainosis y nos enseña que recibimos nuestro bautismo, entre otras cosas, como señal de nuestra regeneración. Esta palabra en el idioma original equivale al nuevo nacimiento, pues se forma de dos raíces, palin, que quiere decir otra vez, y génesis, que es lo mismo que nacimiento. Para un autor de apellido Vine, a quien me permito citar, el nuevo nacimiento y la regeneración no representan etapas sucesivas en la experiencia espiritual. Se refieren al mismo evento, pero lo contemplan en diferentes aspectos. El nuevo nacimiento recalca la comunicación de la vida espiritual en contraste con la muerte espiritual antecedente. La regeneración recalca la incepción de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo estado.
Si interpreto bien a Vine, sus palabras bien pudieran llevarnos a la conclusión de que en nuestro bautismo en agua se destaca la multiforme intervención divina que simultáneamente nos hace nacer y nos regenera o renueva. Aceptamos que quien viene a bautizarse ha realizado previamente esfuerzos propios, como sería el arrepentimiento, el apartarse del mal, el renunciar a vicios propios y a costumbres que desagradan a Dios. Y aunque todo esto tiene su lugar en la experiencia cristiana, es más importante y definitivo lo que hace Dios. Aparte de la misericordia divina y el lavamiento de la regeneración, el texto nos recuerda que la acción divina incluyó la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se convierte entonces en el agente que realiza tan portentosa obra y nos introduce al ambiente espiritual donde se mueven los cristianos. Por eso es que en la liturgia apostólica se le indica al penitente que se le bautiza en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y se hace la súplica de que el Señor te dé el Espíritu Santo. Pues aunque, como hemos visto, el Espíritu Santo está presente antes y durante el bautismo en agua, lo que se pide ahora es que Dios llene al penitente del poder de ese Espíritu para que pueda ser testigo del Señor en todas partes. Después de estas consideraciones preliminares, pasaremos al pasaje que constituye el objeto de nuestro análisis bíblico y que es el capítulo 12 de Romanos. Allí se nos muestra, en primer lugar, que el camino de la renovación comienza por el culto y sigue con un nuevo modo de pensar. Vayamos al primer versículo del capítulo, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Según este pasaje, para llegar a la transformación o metamorfosis que se logra por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hay que comenzar practicando la clase de vida de culto, lo que el apóstol designa como culto racional. Aquí conviene citar a Barclay. Así pues, dice Pablo, toma tu cuerpo, toma todas las tareas que haces cada día. Toma el trabajo cotidiano de la tienda, de la fábrica, del taller, de la oficina, y ofrece todo eso como culto de adoración a Dios. Aquí terminan las palabras de Barclay. La expresión traducida como culto racional en el versículo 1 tiene una historia interesante. Es la palabra latreia y es el sustantivo para el verbo latrewein. Originalmente la palabra latrewein significaba trabajar por un jornal o paga. Era un vocablo usado por los trabajadores que daban su fuerza a un amo o patrón a cambio de un salario. Latrewein significa no esclavitud, sino la aceptación voluntaria del trabajo. Luego adquirió el significado general de servir, pero también se le utilizó para designar aquello a lo que el hombre dedica la totalidad de su vida. En este sentido también se le llama latrewein kalei, que significa dar la vida al servicio de la belleza. Finalmente llegó a ser la palabra característica y distintivamente usada para el servicio de los dioses. En la Biblia nunca significa servicio humano. Siempre se le usa como el servicio y culto al verdadero Dios. Para nuestro modo de pensar, el culto de la Iglesia no debe ir en contra de la razón. No debe incluir acciones o palabras que ofendan a Dios o a las personas, o que revelen mal gusto o ligereza y pretendan olvidar que el principal huésped del culto, el Señor Jesucristo, está presente observando todo lo que pasa y escuchando todo lo que se dice.
pero también debe incluir actos que simplemente, pero tampoco debe incluir actos que simplemente sean para perder el tiempo. Los tiempos modernos nos tienen todo el día sujetos a una fuerte presión y no hay que desperdiciar en la iglesia los pocos momentos que allí pasamos. El culto debe ser razonable, pero también exige belleza. Ya oímos que para Barclay el culto es dar la vida al servicio de la belleza, y esto concuerda con un texto muy conocido que va en el marco del culto primitivo. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo ha mencionado muchas cosas que se pueden hacer en el culto: recitar salmos, enseñar doctrina, hablar en lenguas, comunicar revelaciones, dar interpretación de lenguas, profetizar, etc. Pero se culmina con un consejo muy conocido, pero no siempre obedecido: pero hágase todo decentemente y con orden, en el versículo 40. De acuerdo con el original, la palabra decentemente también pudiera ser elegantemente. La iglesia tiene la obligación de ofrecer a Dios un culto de la mejor calidad, un culto elegante. ¿Y qué decir de la predicación? Esta requiere mucha oración y preparación previa. No hay caso más patético que el de ministros que llegan al culto sin saber de qué van a predicar, sin pasar más allá, si acaso, de un texto o textos a los que piensan referirse al hablar. Si bien es cierto que en Mateo capítulo 10, versículos 17 al 20, Cristo les anuncia a sus apóstoles que los llevarán ante los concilios y las sinagogas y también comparecerán ante gobernadores y reyes por causa de Él, y que les recomienda no preocuparse por lo que han de decir en esos momentos, y agrega: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. No está por demás la observación de Scofield de que esta es una instrucción para mártires, no para predicadores. El pastor nunca debe abdicar a su posición como principal predicador de la iglesia, pues necesita que las ovejas escuchen y conozcan la voz de su pastor y le sigan. Se exige que el pastor saboree y disfrute el sermón mientras lo prepara, pues es el primer destinatario del mismo. Debe ingerirlo y digerirlo antes de que lo entregue a la congregación. El predicador es siempre una persona humilde, porque el mensaje no es suyo, sino de Dios, y expresado por conducto y en las palabras de un hombre. Un autor de apellido Fant dice que cada vez que se predica se realiza un milagro, consistente en que las palabras de un hombre sean aceptadas por la iglesia como la palabra de Dios, y agrega que esta es la única esperanza del predicador a la hora del sermón. El pastor debe también preocuparse por el contenido y la variedad de su predicación, pues resulta muy difícil que el alimento de un sermón de tema único satisfaga las necesidades de toda una congregación en la que hay gente de todas las edades y con diferentes gustos y necesidades. Se responde a esta realidad planeando con mucha anticipación los temas que se van a manejar, orando lo más que sea posible y estudiando todo lo que se pueda para luego estructurar cada mensaje de acuerdo con los principios homiléticos. Desde los tiempos de Israel, el año religioso ha sido una excelente guía para la predicación. Nuestro propio calendario se presta para acomodar los temas de la predicación a los eventos que se viven en el año y las preocupaciones y actividades del mismo, las tareas en que se ocupa la gente, la siembra, la cosecha, los matrimonios, los aniversarios, el inicio y el fin de estudios, el Día de la Madre o del Padre y muchas más fechas especiales como Navidad, Año Nuevo, Pentecostés y otros. Nunca faltan desafortunadamente quienes se oponen a la mención y celebración de fechas que han figurado en el calendario de Israel y el cristiano desde hace miles de años.
Y estas personas presentan objeciones sin base en la Biblia o la historia. Como pastor, por ejemplo, dediqué un mes de cada uno de los 29 años que estuve al frente de iglesias a predicar temas juveniles, y la llamada Semana Santa era para la iglesia y para mí un tiempo de meditación y recogimiento, fortalecido por una predicación a la que dedicaba toda preparación y seriedad que se merecía, y que las iglesias que pastoreé aprendieron a recibir y apreciar. Hay otros pastores que piensan mal de esto y lo critican y no celebran efemérides cristianas especiales. Conozco pastores que no celebran la Semana Santa, pero sí festejan con mucha alegría el día de San Valentín. No celebran cultos de Navidad, pero sí reciben regalos de Navidad. Ya tratamos de explicar el verso 1 de Romanos 12, que se ocupa de lo que Pablo llama el culto racional, y en el que también hemos incluido la predicación, por ser normalmente la parte central del culto. Ahora analizaremos el versículo 2, pero primero tendremos que repetirlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay varias palabras clave que tendremos que analizar una por una. La primera es conforméis, derivado del verbo conformar. Es una palabra difícil de traducir, pero su principal idea es la de una forma o modo de carácter temporal a la que uno se acomoda o se amolda. Esta es la gran tentación para muchos cristianos, que ven en el modo de ser y actuar del mundo algo que los atrae y lo imitan. Pero esta imitación es siempre temporal, pues luego vendrá otra moda, otro esquema, otras ideas que se verán obligados a imitar y a las que se amoldarán, pero siempre temporalmente. Para Barclay, la raíz de la palabra significa una forma exterior que varía año tras año y día tras día. El mismo autor que citamos agrega, de manera que Pablo dice: no tratéis de emparejar vuestra vida con todas las modas del mundo, no seáis como el camaleón que toma el color del medio que lo rodea, no sigáis al mundo y no dejéis que el mundo decida cómo seréis. La siguiente palabra que aparece en Romanos capítulo 12:2 es siglo, y lo primero que debemos aprender de ella es que no se refiere a un periodo de 100 años. En griego se dice aion e indica un periodo indefinido de tiempo. Según un autor, la importancia de la palabra no está en la duración del periodo a que se refiere, sino más bien al carácter moral y espiritual de ese espacio de tiempo. Puede también ser la corriente o curso del mundo, que según refiere Efesios capítulo 2, versículo 2, seguían antes los cristianos. Efesios capítulo 3, versículo 11, usa la misma palabra en el sentido de la era o edad eterna del propósito de Dios. Finalmente nos referiremos a aion como mundo, palabra que indica la moralidad y espiritualidad de cierta época. El mundo también es el sistema o esquema que rige en determinado momento y carece de eternidad, pues según San Juan, el mundo se está pasando. Usada así, la palabra mundo no debe confundirse con el mismo término que designa al cosmos o universo en que vivimos, sin olvidar que estamos refiriéndonos a la palabra siglo, que espero haber explicado, aunque sea a la ligera. Sería bueno terminar esta porción mencionando la forma en que aparece la primera parte de Romanos en otras versiones. En la Biblia interconfesional se lee: no os amoldéis a los criterios de este mundo. La versión 1995 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. La Biblia Latinoamérica presenta así la idea: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, mientras que la Biblia del peregrino necesita menos palabras y solo dice: no os ajustéis a este mundo. Todas estas expresiones nos permiten captar la riqueza de la idea de Pablo.
Siguiendo con el examen individual de las principales palabras en Romanos capítulo 12, versículo 2, llegamos a metamorfosis, que es la tercera en su orden y que en la Biblia, de que dependemos principalmente para esta plática, se ha traducido como transformaos y también puede usarse como transfigurar, que se utiliza en Mateo capítulo 17, versículo 2, cuando se habla de la transfiguración de Cristo delante de sus 3 discípulos. Cuando mencionamos la transfiguración o metamorfosis de Cristo, estamos indicando que el Señor se volvió diferente a como se le había visto hasta ese momento. La transformación o metamorfosis de que Pablo está hablando en Romanos capítulo 12 se alcanza literalmente por la renovación de nuestro entendimiento. Ya hemos explicado al principio de esta plática el significado de la palabra renovación. En el versículo que estamos considerando, se trata de un cambio mental, la adopción de nuevas actitudes y modos de ver las cosas. Regalo inmerecido procedente de Dios. Pablo no les hablaba con arrogancia a los romanos, ni porque sus méritos fueran superiores a los de ellos, sino la gracia que le había sido dada al apóstol le permitía hablar así sin que su exhortación se inspirara en el orgullo propio o en un sentimiento de superioridad. Aparte de la gracia, hay una medida de fe. En este caso, es Dios quien determina la medida o cantidad de fe que se asigna a cada uno de los creyentes. A partir de este versículo, se nos presenta al creyente como parte de la comunidad cristiana y también en relación con otras personas fuera de ella, porque para la Biblia no hay cristianos solitarios por virtuosos que sean, ni solistas en ese conjunto que se llama la iglesia. Un escritor dice que no puede haber paz religiosa excepto en una relación con Dios. Similarmente, no puede haber una satisfacción religiosa excepto en una nueva relación con los demás. Se cuenta la historia de la respuesta que le dio a Juan Wesley, un hombre a quien el fundador de la Iglesia Metodista le había pedido un consejo. Su respuesta fue: Señor, ¿desea usted servirle a Dios e ir al cielo? Recuerde que no le puede servir solo a Él. Debe entonces conseguirse compañeros o hacerlos. La Biblia nada sabe de una religión solitaria. Quizá algunos cristianos tienen el ideal de una religión solitaria, pero esta no es la religión de la Biblia, pues para bien o para mal, tenemos que estar en relación con muchas personas. El individuo que va en camino de la renovación tiene que comenzar con una idea exacta de quién es él o ella. Es decir, no se maneja a base de una falsa identidad o evaluación personal. La Biblia interconfesional es un poco cortante y solo dice: a nadie se le suban los humos a la cabeza. La Biblia del peregrino es también muy clara y necesita menos palabras para presentar la idea. No tengáis pretensiones desmedidas. Volviendo a nuestro texto, el consejo del apóstol es que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y lo primero que aprendemos es que todos tenemos el derecho de hacer una muy correcta evaluación de nuestra persona, pero luego estamos comprometidos a no exagerar esa evaluación. Y es igualmente incorrecto tanto subestimarnos como sobreestimarnos. A esto se refiere Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 15 al 21. Pues existe la posibilidad de que el pie pensara que solo siendo mano contaría como miembro del cuerpo, y lo mismo podía imaginarse la oreja por no ser ojo. También sugiere Pablo la posibilidad de que el ojo le dijera a la mano: no te necesito, y que la cabeza les dijera a los pies que no le hacían falta. Es muy serio el error de quien asigna a su persona un valor muy por encima de la realidad. Error que no consiste en evaluarnos, o como indica el texto, pensar de nosotros mismos, sino en que el concepto de nuestra propia persona sea más alto de lo que revela la realidad.
El texto añade que el juicio personal se debe hacer con cordura. Esta palabra española equivale al griego sofroneo, que literalmente pudiera traducirse como salvar la mente. Así que la posibilidad positiva es precisamente la de salvar la mente, pero también existe el peligro de que la perdamos. Y esto se puede hacer ya sea que nos subestimemos y nos despreciemos a nosotros mismos, o que consideremos inferiores a los demás. El tener un concepto de nosotros más alto que el real nos hace vivir en la mentira y nos endosa una falsa idea tanto de nosotros mismos como de los demás. ¿Y por qué es que el cristiano debe tener un concepto exacto de su persona y sus semejantes, especialmente en la iglesia? La respuesta se encuentra en los versículos 4 y 5 que dicen: porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos los miembros los unos de los otros. El cristiano siempre vive en interdependencia con otros creyentes y su relación se ilustra con la idea de la iglesia como cuerpo de Cristo. En el cuerpo humano cada miembro desempeña una función específica, particular y necesaria. Y de la misma manera la iglesia necesita el funcionamiento correcto de cada uno de sus miembros. Es tan estrecha la relación entre los miembros de la iglesia que según 1 Corintios capítulo 12 versículo 26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero vayamos a lo que sigue en el capítulo que estamos estudiando y leamos los versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, se explica en términos de dones o carismas. De ahí que se pueda afirmar que la iglesia primitiva era carismática gracias a estos dones con que los creyentes eran dotados para el servicio cristiano y la edificación de la iglesia. Estos dones son de muchas clases, pero en este momento no los examinaremos todos, sino que nos circunscribiremos a los que aparecen en el pasaje que acabamos de leer y que se mencionan porque, si son dones del Espíritu, esto significa que dicho Espíritu mora y abunda en los creyentes de Roma. En la actualidad tenemos que actuar con humildad, de modo que nuestros dones respondan a las necesidades de la iglesia sin presumir de dones que no tenemos. Nuestra humildad también nos obliga a no actuar con presunción como si el poder fuera nuestro. Los dones que aparecen en nuestra lista no son tan espectaculares como los de 1 Corintios capítulo 12, que esperamos tratar por separado en otra plática, pero son esenciales para el funcionamiento en particular de las iglesias locales y para mantener la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Estos dones son, primero, la profecía, que se ejerce principalmente por medio de la predicación, pues el término se usa muy poco en el Nuevo Testamento para indicar la predicción del futuro. Segundo, viene luego el don de servicio, que técnicamente es la diaconía, no tanto como título de una posición ministerial, sino principalmente por actos de servicio a otros. Barclay dice que tal vez alguien nunca tenga el privilegio de pararse delante de un público a proclamar a Cristo, pero no hay nadie que no pueda cada día de su vida mostrar su amor por Cristo en actos de servicio a sus semejantes. Luego viene la enseñanza como tercer don de la lista, y se trata de una de las más importantes tareas que se necesitan en la iglesia. Siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, según Hechos capítulo 5, versículo 42. La iglesia de hoy tiene escuela dominical, estudios bíblicos para conversos
e inconversos en los hogares y otras actividades, y quienes se encargan de estas responsabilidades las deben ver como don que Dios les ha concedido. Los pastores son, según Efesios capítulo 4, versículo 11, pastores y maestros simultáneamente. Y el obispo, de acuerdo con 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, debe ser apto para enseñar. Luego, para muchos la exhortación, que aparece enseguida, es una especie de regañada de la cual se ocupan algunos ministros en público y otros hermanos en privado. Pero el significado original de la palabra paráclesis es colocarse al lado de alguien en un plan de ayuda, y tiene la idea de apelar, implorar, rogar, suplicar, alentar, consolar, confortar. Es curioso que en el tiempo de Cristo, paráclesis también se usaba en el sentido de pedir ayuda, especialmente sanidad y consuelo. Esto nos enseña que la Iglesia debe tener muchos exhortadores de calidad, pero también la gente debe solicitar el consuelo y la exhortación. Pablo también incluye en el 5º lugar de su lista de dones al que reparte, que también debe ser el que comparte, tarea que debe realizar con liberalidad. Este don se ejerce a nivel personal en un plan de sencillez que se vuelve generosidad y que no se inspira en la ostentación ni en la satisfacción de la vanidad personal. Colectivamente pudiera referirse a la distribución de ayuda a los necesitados o a la administración de la Iglesia. Ahora viene el que preside, que literalmente es el que se para enfrente de un grupo, el que asume la dirección de un pueblo, principalmente para protegerlo, el que dirige, conduce y gobierna. Un comentarista dice que la forma en que está escrita la frase el que preside en Romanos capítulo 12, versículo 8, bien pudiera significar el que cuida, pues la obligación principal de los líderes de la iglesia primitiva era precisamente cuidar a los miembros. Gobernar la iglesia es otra forma de presidir, y en este tipo de obligación los ministros deben ser muy cuidadosos. La autoridad pastoral se dulcifica y enternece cuando se ejerce como cuidado y guianza, no como autoritarismo o abuso. Otra forma de ejercer este don tiene que ver con la manera en que el ministro maneja, conduce y dirige a su familia, pues se debe escoger como obispo a la persona que gobierne bien su casa. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, se menciona a los ministros que os presiden en el Señor. Y en 1 de Timoteo 5, 17 se habla de ancianos que gobiernan. Y hay razón para creer que el texto bien pudiera referirse a quienes, con su forma de gobernar, se ocupan sinceramente de la curación de almas, con lo que adquieren innegable dignidad.